Hey iglesia, bienvenidos a una transmisión más. Qué gusto poderte ver, qué increíble tiempo de música acabamos de tener. Yo estaba desde este lado, justo antes de la transmisión, estaba con ese ritmo increíble, nos la hemos pasado muy bien y espero que tú también te la estés pasando increíble. Así que para quienes no me conocen, quiero presentarme, mi nombre es Said Franco Ruiz y junto con mi esposa estamos pastoreando la iglesia de Jesús el Salvador Santiago. Así que les mando un fuerte abrazo a todos los que nos ven. Por primera vez estamos haciéndolo el mensaje totalmente en vivo y en directo y estoy un poco nervioso, pero tú no te preocupes por eso. La palabra que Dios tiene para ti, el mensaje que Dios tiene para ti está increíble. Así que quiero comenzar esta parte del mensaje y quiero hablarte de Jueces capítulo 13. Déjame darte un contexto antes de que vayamos al texto en imagen, pero déjame hablarte de un poquito de lo que está sucediendo. Es este ciclo perverso en donde el pueblo de Israel comete pecado, viene un pueblo extranjero y los domina, después se arrepienten, claman, llega un libertador, trae paz al pueblo, y es ese ciclo que vemos durante todo Jueces. Y así comienza el versículo 1. El pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y esta frase ya no la vas a encontrar, ya en los capítulos posteriores. Vas a encontrar algo como, y el pueblo de Dios hacía lo que él creía que era bueno. Entonces me encanta esta idea porque para este tiempo en específico, el pueblo de Israel no se arrepiente de sus pecados y son dominados por un pueblo llamado los filisteos. Hasta que Jesús se aparece a una familia, específicamente a la mujer de Manoah, y le dice, aunque tú eres estéril, vas a tener un hijo. ¡Wow! ¡Qué increíble intervención de Dios! Porque aunque el pueblo no se había arrepentido, era el deseo de Dios dar ese paso para poder amar a ese pueblo y que el pueblo lo conociera. Qué increíble que podemos ver aún en nuestros días muchas veces que no somos nosotros los que queremos llegar a Dios, sino es Dios el que nos quiere alcanzar. Y Él hace y emplea todos los recursos a nuestro alrededor que nos direccionan a conocerle a Él. Y lo que sucede es que le da un par de indicaciones a la mujer para que pueda concebir un hijo. Una vez ya concebido, ella no tenía que probar vino ni sidra, ella no tenía que comer ningún animal impuro, ella no tenía que acercarse a ningún cadáver, a ningún animal muerto, y le da unas indicaciones específicas que tenía que hacer para consagrar a un bebé que ni siquiera estaba siendo concebido. Lo diferente de todo esto, de todo este juez, rondea en que antes incluso de ser concebido, Dios le había dado un propósito, Dios le había dado un significado. No le había dado un solo sentido, sino que había dado un significado desde antes incluso de que se pudiera materializar. Y lo que sucede ahora sí, en tu pantalla va a aparecer el versículo 24 de Jueces capítulo 13, y dice, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, y el Señor lo bendijo, y el niño creció, y el Espíritu del Señor estaba con él. Es increíble cómo desde que nace, la mujer o su mamá le pone el nombre de Sansón. Y lo primero que tú pensarás al idealizar este nombre es un hombre musculoso, un hombre lleno de fuerza, y es que era realmente eso. Muchos estudiosos dicen que su apariencia no era musculosa, pero era el Espíritu de Dios que le hacía tener una fuerza desmedida. Y en este sentido quiero darte dos significados del nombre de Sansón. En primer lugar, Sansón significa aquel hombre que tiene mucha fuerza. Pero en segundo lugar, y en el contexto en el que esta mujer llama a Sansón, Sansón, es porque significa aquel que sirve al Dios justo.
Y es que tú y yo muchas veces estamos definidos por nuestra función, por ser un hombre musculoso, un hombre fuerte, pero no por nuestro significado, que es el servir a Dios. Y este fue el problema de Sansón. Tú lo vas a ver en capítulos más adelante, que él se enfocó en el sentido, en su función, y nunca se centró en su significado. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de qué significado tenemos. Mira, he traído para ti esta maceta. Y esta maceta estaba rellena de tapitas de plástico de botella. Pero esta maceta no fue creada para eso. Ahora, a esta maceta le podemos poner una bolsa y se convertirá en un bote de basura. Pero esta maceta no fue hecha para convertirse en un bote de basura. Esta maceta la podemos dejar aquí y podrá ser un pisapapel. Le podremos echar lapiceros, tijeras y será una lapicera, pero no fue creada para eso. Y tú me dirás, Said, pero ¿te puede servir para eso? Sí, sí te puede servir, y la maceta se va a convencer cada día de que fue hecha para que le echaran lapiceros, para que le echaran basura, pero no fue hecha para eso. El único que sabe cuál es el propósito, cuál es el significado de esta maceta, fue el alfarero que la hizo. Fue el alfarero que la diseñó, que con sus manos la formó y le dio no solamente un sentido, le dio un significado. Y esta maceta jamás encontrará su propósito si no se le vierte tierra, agua, una planta y hace que florezca. Y así en nuestra vida, nosotros muchas veces estamos en función de lo que hacemos y a eso le tomamos sentido, pero muchas veces volteamos y no queremos ver el significado de nuestra vida. La pregunta es esta: ¿qué nos motiva a levantarnos cada día, salir a trabajar si es que sales en esta temporada? ¿Por qué no tienes otra opción? O quizá tienes la oportunidad de que te estén subsidiando, proveyendo sin necesidad de salir de casa, pero aún así te levantas, te despiertas. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito espiritual? ¿Cuál es ese propósito familiar? ¿Cuál es ese propósito financiero? Quizás me levanto y chambeo duro, trabajo duro porque no quiero que a mis hijos les falte nada, o no quiero que les falte lo que a mí me faltó, o quiero conseguir este trabajo porque quiero tener un carro, porque quiero tener, o quiero esforzarme en esto porque quiero tener una familia, quiero tener hijos, o quiero esforzarme en este mensaje porque quiero que la gente me vea. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué estoy haciendo? ¿De qué se trata mi vida? ¿Para qué es que respiro? Y todo comienza a partir de quién nos formó, quién nos hizo. No podemos echar a un lado una vida con sentido porque creemos que así funciona, sino que tenemos que buscar el significado. Y el significado tiene que comenzar desde un punto donde parte Dios. Y esto es muy simple. El significado lo vamos a encontrar cuando hablamos con Dios y cuando Dios nos habla a nosotros. Sí, cuando nosotros hablamos con Dios es oración, y cuando Dios habla con nosotros es leer su palabra. Porque Dios no crea algo si no tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Si tú estás respirando, si tú estás vivo, si tú estás viendo este mensaje, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. ¡Qué emocionante! Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y si ya lo ves en pantalla, escríbeme, ya lo veo en pantalla. ¿Listos? Dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Esto contesta las preguntas de quién soy y para qué estoy aquí. Y tú pensarás que puedes vivir lejos de tomar en cuenta a Dios. Y sí puedes tener un sentido, pero siempre vivirás lejos de tener un significado. Si no corremos a Dios. Porque estaremos siendo definidos en función a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y no en función a lo que estamos, a lo que valemos. ¿Qué es lo que nos da significado? Dios dio valor a tu vida y te dio un significado. Oseas capítulo 6, versículo 6 nos muestra cuál es el significado, cuál es el propósito de nuestra vida. Si ya lo ves en pantalla, haz una guerra de likes. Y si ya está en pantalla, quiero leerlo para ti. Dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. El propósito, el fin último de que tú y yo respiremos y hayamos sido consagrados como lo fue Sansón desde incluso antes de ser concebidos, es que conozcamos a Dios. Porque Dios nos ama tanto que creó al ser humano, no porque necesitaba de Él, sino porque quería que nosotros lo conociéramos. Pudiéramos tener una relación con Él y le diéramos gloria por esto. Qué increíble es que podamos tener un Dios que es así interesado en nuestras vidas. Aquel que hizo los cielos y la tierra, que fundó el universo, que permite que en este momento la tierra esté rotando en su eje gravitacional y nosotros permanezcamos de pie. Aquel que nosotros al salir de este lugar creó los cielos y la tierra y lo vasto de las estrellas, porque cada una de esas cosas tiene un propósito y Él está interesado en que sea conocido. Por eso Él da el primer paso y dice, no importa que mi pueblo no se arrepienta de sus malos caminos y esté vendado y piense que lo que hace está bien, yo me voy a ofrecer para que ellos me conozcan a mí. Yo tengo un plan. Qué increíble es tener un Dios así. Que lo conozcan, que sepamos cuánto está Dios dispuesto a dar para que nosotros tengamos una relación con Él. ¡Wow! A su Hijo. Y nuestro propósito de vivir es cómo respondemos a ese amor. Ahora tú pensarás, Said, este es un mensaje quizá para personas nuevas, personas que no conocen a Dios, pero déjame recordarte que Sansón está naciendo en un pueblo donde era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y esta palabra es para ti y para mí, no importa cuántos años tengas. Pero esta palabra también desde este lado de acá me confrontó, porque el sentido de que hacemos todo lo que hacemos en este momento solo tiene que llevar a una sola meta, y es conocerlo más. Si no, todo lo que hagamos, lo bien que produzcamos la música o le pongamos letra para más comodidad, si el sentido, si el significado objetivo de conocer a Dios no está presente, lo que hacemos no sirve de nada. Y si nosotros despertamos cada mañana en función a lo que hacemos y nos esforzamos por buscar nuestros propios intereses, así llevemos 50 años en el Evangelio, si no es Jesús nuestra meta última, no tendría sentido nuestra vida. Tiene sentido, pero no tiene significado. Pablo le dice a Timoteo que algunos se han desviado de este camino. ¿Y cómo es que nos desviamos? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Y si estás ahí, dime listo. Si no, déjame buscarlo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 21. Es lo último y así termina esta carta.
Y dice, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Otra parte o otra versión de la Biblia dice, nos hemos desviado porque hemos abrazado lo que no es nuestro propósito. En pocas palabras, hemos caminado bajo un sentido, pero hemos olvidado de nuestro significado. ¿Y cómo sé esto? Si quisieras poner un examen a la luz de la palabra de Dios, el cómo nos hemos desviado es muy sencillo y es algo normal. Es cuando comenzamos a preocuparnos, cuando comenzamos a olvidar las promesas, más de 7,000 promesas que Dios nos ha dado. Cuando comenzamos a dudar si acaso es que Dios no tiene el control de mi situación. Cuando olvidamos las 365 frases que comienzan con un no tengas miedo. Y me encanta, puse esta referencia porque 365 no es una coincidencia de que así vivamos el año. Con 365 veces, no tengas miedo. ¡Qué increíble! Qué increíble que Dios pone en nosotros no solamente un sentido que debe de ser consecuencia de nuestro significado, pero muchas veces nuestro sentido es lo único que proseguimos y no nuestro significado. Por eso es que aún siendo cristianos, yendo a la iglesia, viendo estas transmisiones, seguimos sin poder comprometer nuestra vida con el Señor. Seguimos sin poder entregarle esa parte que ocultamos ante todos. Como si eso sorprendiera a Dios. Seguimos prefiriendo los placeres antes que la belleza de Jesús. Porque nuestras preguntas para con Dios siempre terminan siendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿Qué decisión me recomiendas? ¿Hacia qué lugar debo ir? ¿Hacia qué lugar debo caminar? Y no en quién me tengo que convertir. Porque Dios está más interesado en quien te conviertes que en lo que haces. Dios está más interesado en tu significado que en tu sentido. Dios está más interesado en crear en ti un carácter a su imagen y a su semejanza que todas las funciones que tienes que hacer. Y hoy solo estoy hablando un mensaje para recordarte y recordarme a mí también que mi sentido nunca será mayor a mi significado, porque mi significado me lo ha dado Cristo y mi sentido es consecuencia de entender ese significado. Y quizá tú no entiendes qué es lo que está pasando, por qué estoy sufriendo esto, por qué tengo esto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro esto? Y ahora no estoy minorizando el dolor que puede causar ciertas circunstancias. La pérdida de un familiar. El hecho de que te digan que tienes una enfermedad. No estoy minorizando eso. Pero quiero que atendamos en esto. Que eso Dios lo ha hecho para que tú y yo tengamos un significado. ¿Y cuál es esta razón? ¿Cuál es este significado? Es muy práctico. Escucha esto. Si la razón es estar más interesado en mi significado que en mi sentido, es porque en mi sentido y en lo que estoy buscando en función a lo que hago, no va a ser lo que me va a llevar al cielo.
ni va a ser lo que me llevaré al cielo. Mi mejor carro, mi mejor casa, mi familia, mis hijos. No va a ser eso. Va a ser mi significado. Va a ser lo que Dios anhela de mí. Y esto es muy práctico. El fin último es que nosotros podamos estar con Él. Y seremos transformados a un cuerpo que es incorruptible como el cuerpo de Cristo. Y entonces mi significado último es ser como Cristo. Ese es mi mayor significado. Ese es el mayor propósito que Dios le dio a Sansón justo antes de ser concebido. No le dijo, sé el hombre más fuerte del planeta. No, se iba a convertir en un salvador. Y tú y yo tenemos que entender que nosotros fuimos planeados en el corazón de Dios. No para que tuviéramos un sentido y en función buscáramos eso. Fuimos planeados en el corazón de Dios para tener ese significado de parecernos más como Cristo. Y podrás vivir una vida sin Cristo, plena en sentido, pero no plena en significado. Hoy tenemos que hacer una decisión, porque si queremos que ese significado florezca, tenemos que hacer que Cristo cada día sea más en mí y yo menos. Todo lo que sucede a nuestro alrededor sucede con una razón. El parecernos más a Cristo. Dios necesita llevarte por un camino por el que Jesús pasó. Es lógico, es incertidumbre, es ansiedad, es dolor, es tentación, porque el fin último, el significado de nuestra vida y el propósito es que seamos como Jesús. No hay más. Ay, no hay más. Nuestra felicidad más grande, nuestra verdadera libertad se centra en conocer a Dios. Y Él te conoce. Él te conoce, conoce tu situación, conoce tu dolor, conoce tu pecado, pero aún así Él decidió amarte, porque es un Padre amoroso, y un Padre amoroso guía a sus hijos en amor. Salmos capítulo 139, si aparece en tu pantalla, me vas a escribir un amén. Está dividido en dos partes. El versículo 13 y 14 y después el 15 y el 16. Pero, me encanta esta parte de la Biblia. Pero Dios, mira, quiere darte este significado. Versículo. Jeremías, versículo 29. Si no lo tengo en pantalla, no te preocupes, lo voy a leer para ti. Dice, pues yo sé los planes y una esperanza. Qué increíble que en situaciones difíciles David en ese momento se acerca a Dios y le dice, Dios, tú me formaste, tú hiciste mis manitas, me pusiste ojos, me hiciste gordito, me hiciste flaquito, pero cada cosa que tú hacías estaba en tu corazón.
Y cada vez que yo despertaba, cada actividad estaba registrada en tu libro. Y tú tienes el control, Señor, porque tú has puesto un significado en mi vida y no un sentido. Me has llamado, me has dado, me has agregado valor. Valor que no podía conseguir siguiendo mi función. No te sientas, por favor, iglesia, no importa cuántos años tengas, no te sientas nunca insignificante en tu significado. Eres un hijo de Dios y Dios te ama y Dios te bendice y Dios te provee. Nunca te sientas insignificante. Podemos ver la historia de Moisés. Moisés dijo, soy tartamudo. Podemos ver la historia de Sara. No puedo tener hijos, soy demasiado grande. Jeremías profetiza y Jeremías le decía, soy demasiado joven. Gedeón, soy el más pequeño de la tribu, mi tribu es más insignificante. Incluso cuando Samuel fue a ungir a David, Isaí le dijo, ¿él, mi hijo? ¡Ah, caray, se me olvidó! Incluso María, en el encuentro con el ángel le dijo, tendrás un hijo, y María le dijo, pero soy virgen. Y es que Dios no nos ve por lo que podemos hacer, nos ve por lo que nos podemos convertir, y es cada día más a la imagen de Jesús. Eso es lo que tiene un sentido. Y quizá podrás pensar, bueno, eso no tiene sentido, porque le estoy dando mi vida a un Dios. Pero eso tiene significado. Y un significado más grande que el que podamos conocer. Porque Dios, en nuestro pecado, en nuestros delitos, en nuestros errores, Él nos amó, que aún en nuestros pecados Cristo vino a morir por nosotros. Sí, cada día, no importa 40, 50 años que tengas en el Evangelio, todos los días recuerda que una persona que te ama tanto, que entregó cada parte de su cuerpo, cada parte de su sangre para amarte, para demostrarte que está tan interesado en tu vida, no por lo que puedes hacer, sino en quién te puedes convertir, que es cada día más como Cristo. Por favor, iglesia, y con esto quiero terminar, no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida, tus recursos, tus posibilidades, tus oportunidades, tus errores, tus pecados. No desperdicies ninguna área de tu vida, porque Dios te ha llamado a ser como Jesús, dándote un significado y no solamente un sentido. Y me podrás preguntar, Said, ¿cómo le agrego significado a mi vida? Es algo que te vas a estar recordando constantemente. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Importarle la vergüenza y el sentido, sino su significado. ¡Wow! Incluso Jesús mismo nos dio en la práctica la manera en cómo nosotros vamos a andar nuestra vida sin desperdiciarla. Él dijo que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarse la vergüenza que ésta representaba. No importa que el sentido ahora ya sea sin sentido. Y caminarás y serás
responsable con tu familia, con tu trabajo, con todo. Pero no olvides esto. Lo principal no está aquí. Lo principal está en el significado, en el gozo, en el fijar tu mirada en Cristo. ¡Wow! Ahora estás sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús dijo esto: a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero voy a prepararles un lugar. Para donde yo estoy, también nosotros, todos los que estamos juntos, estemos. ¡Qué increíble! ¡Qué esperanza más gloriosa! ¡Wow! No desperdicies tu vida. Hoy es la oportunidad en la que podemos reflexionar y poderle decir: Dios, estaba tan emocionado con mi sentido, con mi función, con lo que hago en la iglesia, con lo que hago en mi trabajo, con mis sueños en la familia, que olvidé mi significado. Que era ser como tú, que ser como tú, que es amar a Dios y amar a mis semejantes. Si eso lo puedes hacer cada mañana, habla con un hermano, pregúntale cómo ha estado, dale al que necesita, al que no tiene esa oportunidad de estar en casa. Pasa un tiempo en oración, habla con Dios y que Dios te hable a ti. Y que a partir de este momento sea una de las decisiones más grandiosas de tu vida, el encontrar sentido en un Dios creador del universo a través de su significado. Y el día que Dios nos llame a su presencia, no digamos: Señor, hice esto, hice el otro. Señor, oré, sané enfermos, expulsé demonios. Que nuestra carta de presentación fue: Señor, me esforcé por ser como tú. Y no sé si lo logré o no, pero mi significado me decía que me esforzara por ser como Jesús. Y mi sentido me enseñó a poner en práctica quién era Jesús, quién es Jesús. Y lo que termina, ahora sí lo que termina, en Jueces capítulo 13, versículo 25, dice: y el Espíritu de Dios se manifestaba. Quiero decirte que no estás solo. El Espíritu de Dios, la imagen de Cristo, está en ti y en mí. Toma ventaja de eso. Porque Dios no te ve por lo que puedes hacer, sino que te ve en lo que te puedes convertir. ¿Oramos? Padre, gracias por tener tanto cuidado en formarme desde el vientre de nuestra madre. Incluso antes de que hicieras el mundo, tú ya habías pensado en mí. Perdóname si he desperdiciado mi vida, si he andado mi camino en función de mi sentido, en función de lo que hago, y no de lo que fui, y no para lo que fui creado. Ayúdame, Espíritu Santo, a parecerme más como Jesús, y un día poder estar reunidos en la eternidad, donde tú estás junto al trono de Dios. Todos juntos, para siempre, por siempre. Qué increíble.